Hola, ¿qué tal, futuros politécnicos? Yo soy Cristian Hernández, profesor de la Oficina de Admisiones de la SPOL, y el día de hoy vamos a realizar la solución de la prueba de salida número 2, llevada a cabo el 25 de junio de 2021. Vamos para allá con la pregunta 1. Bien, como ustedes pueden ver en su pantalla, dice ahí, sea el conjunto S formado por los elementos 1, 2 y 3, y me dan aquí una operación, me dice, sea una operación en S definida por la siguiente tabla. Primero que nada, vamos a entender un poco cómo nosotros realizamos una operación sobre un conjunto cuando tenemos una tabla donde la primera filita es el conjunto S y la primera columna también es el conjunto S. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Una operación con 3, por ejemplo. Una operación con 3, ¿qué es? Esto me dice que yo en la fila donde encuentre el 1, aquí, en la fila donde encuentre el 1, yo debo buscar toda esa fila. Y en la columna donde encuentre el 3, tengo que buscar esa columna. De ese modo, dado que aquí está el 1 y aquí está el 3, una operación 3 sería la intersección que existe entre esa fila y esa columna elegida. En este caso, la intersección sería 1, por lo tanto, una operación 3 es 1. ¿Sí? De ese modo nosotros llevamos a cabo operaciones sobre un conjunto que están representados en una tabla. Bien, resolvamos cada uno de los enunciados que para efectos prácticos yo les llamaré A, B, C, D y E. Me preguntan cuál de los siguientes enunciados es verdad, cuál de ellos es verdadero. Para ello analicemos uno por uno. Comencemos por el literal A. Aquel literal me dice, la operación binaria es conmutativa. Tengo que averiguar si es conmutativa. ¿Y qué significa eso? Significa que yo me pregunte lo siguiente. ¿Será cierto que para cada elemento AB que pertenezcan al conjunto, se cumple la propiedad que A operación B es igual a B operación A? ¿Será cierto eso? Si eso es cierto, decimos que la operación es conmutativa. Si eso no es cierto, simplemente no lo es. Veamos. ¿Cómo yo averiguo eso cuando tengo una tabla de este tipo? La técnica es la siguiente. Observar todos los posibles valores que me puede arrojar la operación. ¿Cuáles son esos posibles valores? Los que estoy encerrando en este momento en el cuadradito de 3×3 de color verde. ¿Sí? Esos son todos los valores que me puede arrojar la tabla para un dado valor de A, un dado valor de B, un dado valor de B, un dado valor de A. ¿Sí? Entonces, una técnica bonita, digámoslo así, para yo identificar la conmutatividad, es ver si ese conjunto de números forma un arreglo o una matriz que sea simétrica con respecto a la diagonal principal. ¿Cómo yo miro eso dentro de mi gráfico, dentro de mi tabla? Vamos a observar. Usted ubica la diagonal principal y tiene que observar que lo que queda debajo de esa diagonal y lo que queda por encima sean un reflejo el uno del otro. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un reflejo? Que nótese que aquí, por ejemplo, está el 3 y se refleja acá el 3 con respecto hacia diagonal. Aquí está el 1 y se refleja el 1 con respecto hacia diagonal. Y aquí está el 3 y también se refleja este 3 con respecto hacia diagonal. Existe un reflejo, ¿de acuerdo? Podemos ver a esa línea roja que trazamos como un espejo. Si existe aquel reflejo, nosotros decimos que la operación es conmutativa. ¿Por qué? Porque al existir ese reflejo, se está cumpliendo esta propiedad. Para cualquier par que yo tome, ¿sí?, se va a cumplir aquella conmutatividad. Nótese, por ejemplo, que si yo tomo el par 2 con 1, o 2 operación 1, el resultado es 3. ¿Sí? Es este 3 de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a encerrarlo en color rojo. Y si yo hago el par 1 operación 2, es decir, conmuto esos elementos del conjunto S, lo que yo obtengo en 1 operación 2 sería el elemento 3 de aquí. Es decir, que cuando yo conmuto los valores, lo que yo estoy es observando el reflejo sobre esa diagonal. Es decir, que si todos esos reflejos son iguales,
efectivamente aquella conmutatividad es dada, ¿sí? Es por eso que en este caso, al existir ese reflejo, al existir esa conmutatividad, nosotros podemos decir que efectivamente la operación es conmutativa. Entonces decimos que este literal A, la afirmación que hace es verdadera, ¿sí? Ahora bien, vamos con la operación, con el literal B. El literal B, ¿qué me pregunta? Me pregunta si la operación no es binaria interna. Entonces, vamos a borrar un poco lo que hemos hecho en la tabla para no confundirnos, ¿ok? ¿Cuándo se dice que una operación binaria es interna? Es lo primero que deberíamos saber. ¿Cuándo se dice que es interna? Cuando al tomar cualquier par de elementos del conjunto S y hacer la operación, ese resultado de esa operación sigue dentro del conjunto S, ¿de acuerdo? Cuando decimos eso, cuando ocurre eso, decimos que la operación binaria es binaria interna, ¿ok? Ahora, veamos aquí si eso ocurre en nuestro caso. La operación, si yo tomo, voy a hacer de nuevo el cuadrado que hice hace un momento. Si yo tomo todos los posibles valores que puede arrojar la operación y yo me fijo y los coloco en un conjunto, ¿cuáles son esos posibles valores? 1, el 2 y el 3. Esos son todos los posibles valores que me puede arrojar la operación. Ahora, la pregunta que me tengo que hacer es, si todos esos valores, lo voy a colocar aquí abajito, ¿ok? Son 1, 2 y 3. Esos son todos los posibles resultados. La pregunta es, si esos valores efectivamente, todos ellos pertenecen al conjunto S. ¿El 1 pertenece a S? Sí. ¿El 2 pertenece a S? Sí. ¿El 3 pertenece a S? Sí. Es decir, que al hacer la operación siempre voy a obtener un resultado que va a estar dentro del conjunto S. Cuando eso ocurre decimos nosotros que la operación es una operación binaria interna. ¿Ok? Por lo tanto, el literal B es verdadero. Colocamos aquí que efectivamente es un literal verdadero. Ahora vamos con el literal C. ¿Qué me dice esta afirmación? La operación tiene elemento neutro. ¿Cuándo decimos que una operación binaria tiene elemento neutro? Tenemos que preguntarnos si existe un n, un elemento n en S, para cualquier elemento en S, tal que cumpla la siguiente propiedad, que A operación n es igual a n operación A e igual a aquel elemento en S, ¿sí? Es decir, igual a A. Este caso sabemos que se cumple, dado que nosotros ya vimos que la operación efectivamente es conmutativa. Sin embargo, no sabemos si es el resultado de aquella operación nos da A. En pocas palabras, tenemos que averiguar si existe algún n tal que para cualquier A se cumpla esta condición de aquí. Repito, no vamos a probar esta parte de aquí, dado que ya tenemos conocimiento de que la operación es conmutativa. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? ¿Será que existe ese n tal que se cumpla esa propiedad? Analicémoslo para cada valor posible que puede tomar A. Solamente son 3 valores, así que podríamos tranquilamente probarlos con los 3 o con 2, a ver qué ocurre. Entonces analicemos con cada valor a ver si ese n existe o no existe para toditos los A elementos de ese. Veamos, ¿qué pasa si n... si A es igual a 1? Estamos analizando cada elemento de ese. Si A es igual a 1, yo tengo aquí 1 operación n igual a 1. Ahora, ¿existe algún elemento tal que al hacer la operación con 1 me dé 1? Bueno, voy a mi tabla. Vamos para la tabla. A ver, un elemento tal que al hacer operación con 1, es decir, al hacer operación con este 1, la voy a colocar mejor en otro color, con color azul, ¿ok? Al hacer operación 1 con aquel elemento me da 1. La única forma para que me dé este 1 es que el otro elemento en la operación que voy a colocar aquí con negro tuvo que haber sido obligatoriamente el 3 para que una operación con 3 me dé efectivamente 1. En pocas palabras, la única forma de que esto sea cierto es que ese n haya sido 3. Ahora, la propiedad del elemento neutro me dice que ese n debe existir para todos los valores de A en el conjunto S. Aquí solamente ese n existe para un valor. Vamos a ver si ese n
funciona con todos los demás valores. Entonces, ya probé con a igual 1, ahora tengo que ver si sirve para igual 2 y si sirve para igual 3. Veamos qué pasa si a es igual a 2. Si a es igual a 2, tenemos 2 operación n igual a 2. Entonces, ¿será que funciona con n igual a 3? Esto me tengo que preguntar. ¿Será que funciona con n igual a 3? Probemos con el 3, porque si es que existe ese n, debe funcionar con todo, ¿verdad? Vamos viendo. 2 más operación, perdón, con 3. ¿Cuánto sale? Esto tengo que preguntármelo, ¿no? 2 operación con 3. Veamos. 2. Vamos a borrar un momento de nuevo la tabla para no confundirnos. Si hacemos 2 operación con 3, la intersección me da 3. Ah, y aquí ocurrió algo. 2 operación con 3 no me dio 2. Entonces, esta pregunta que nos hicimos, si pasará eso o no pasará, la verdad es que no ocurrió. ¿Sí? 2 operación con n, con nuestro supuesto neutro, me dio 3. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, la respuesta es que no existe elemento neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existiera elemento neutro, funcionaría para absolutamente todos los valores del conjunto S. Y en este caso nos dimos cuenta que la única forma de que funcione para cuando A vale 1 es que sea 3. Pero si es 3 ya no funciona para cuando A vale 2. Entonces ya no existe ese elemento neutro. Por lo tanto decimos que la operación no tiene elemento neutro. Entonces decimos que el enunciado C es falso. Y aquí tengo que hacer una pequeña corrección. Hace un momento dijimos que en el literal B era verdadero. Sin embargo, está mal dicho. ¿Por qué? Porque habíamos concluido que la operación binaria sí es interna. Sin embargo, dice el literal B, la operación no es binaria interna. Entonces lo correcto sería decir que es mentira. Porque lo que yo analicé es que sí es binaria interna. Entonces simplemente el análisis estuvo bien, solo colocamos mal acá el verdadero. ¿Ok? El literal D, ¿qué dice? Vamos observando por el lado de acá. ¿Qué me dice ese literal D? Veamos. Dice 2 operación 3. Vamos a hacerlo aquí poco a poco. 2 operación 3. Lo asocia, luego dice más 1. La pregunta es, ¿será que pertenece o no pertenece? Él me dice que no pertenece a ese. ¿Sí? ¿Eso será cierto? Sin hacer la operación podemos concluir inmediatamente que eso no es cierto. Porque vimos que la operación más con circulito, que es la que acabamos de definir, no es una operación binaria interna. Si es binaria interna, significa que al hacer aquella operación, los resultados que voy a obtener solo van a ser elementos dentro del conjunto S. ¿Ok? Y aquí me dice, oye, esa operación no pertenece a S. Yo te digo, no, eso es una mentira. Sí pertenece a S porque es una operación binaria interna. Cualquier operación que yo haga va a caer dentro del conjunto. Entonces aquí tenemos que esto es falso también. Finalmente, el literal E, ¿qué me dice? Bueno, ahí sí me obliga a hacer la operación y vamos a ver si me sale o no me sale lo que me está diciendo el literal. Tenemos 1, operación 2, paréntesis, operación 3, corchetes. ¿Será que eso es igual a 2? Hagamos la operación. Veamos. 1 operación 2, ¿cuánto es? Borremos nuevamente nuestra tabla guía, ¿verdad? Donde está definida la operación. 1 operación con 2 me da 3. Es decir, que aquí yo tengo que el resultado de esto es 3. Esto, al hacer operación con 3, ¿qué resultado obtengo? Sería 3 operación 3. Hagamos 3 operación 3. Lo vamos a hacer con color rojo aquí. 3 operación 3 me da este valorcito de aquí. 3 operación 3 me da 1. Es decir, que el resultado de todo esto es 1. Y si el resultado es 1 y el enunciado me está diciendo que es 2, el enunciado me está mintiendo. Entonces yo digo que el enunciado es falso. Entonces colocamos aquí que el enunciado es falso. Y listo. Esa es la forma correcta de la resolución del tema 1 de la prueba de salida. En este caso estamos hablando de la franja 1. ¿Sí? Muchas gracias por todos. Muchas gracias a todos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice este problema? Dice aquí, sea el conjunto referencial los reales y el predicado P de X, valor absoluto de X menos 2 sobre X, menor o igual que 2. El conjunto de verdad AP de X es igual a. Es decir, que tengo que encontrar para qué valor de X es cierta esta desigualdad.
Ahora la pregunta es, ¿cómo yo encuentro eso? Es decir, ¿cómo resuelvo esta desigualdad? Vamos aquí a volverla a escribir. X menos 2 en valor absoluto sobre X menor o igual que 2. Una de las complicaciones que más tienen los estudiantes al principio de resolver una desigualdad que conlleva la utilización de valores absolutos es que no saben qué hacer. Porque en primera instancia, al tener una fracción, un número racional ahí, lo primero que se le viene a la mente es intentar multiplicar ambos lados por el denominador para suprimir a él. El problema con hacer eso es que yo no puedo aquí multiplicar ambos lados por X. Porque si yo hago esto, dado que mis referenciales son los reales, estoy cometiendo un error conceptual. ¿Cuál es ese error conceptual? Que al multiplicar ambos lados por X, dado que yo no conozco si X es positivo o negativo, yo no sabré si esta desigualdad permanece igual o se invierte. Si yo tuviera la certeza de que ese denominador es positivo, yo puedo multiplicar la desigualdad por un valor y no pasa nada. La desigualdad sigue idéntica. Pero si ese valor yo sé que es negativo y tengo la certeza de que ese valor es negativo, entonces yo también puedo multiplicar a ambos lados de la desigualdad por ese valor. Porque yo tengo la certeza de que es negativo. Y sabiendo que lo es, yo puedo invertir la desigualdad y no pasa absolutamente nada. El problema aquí es que no sabemos cuáles son los valores de X y nuestro referencial son todos los reales. Si yo hago eso, no sabremos si tengo o no tengo que invertir. Y probablemente habrán valores de X para los cuales sí se invierta esa desigualdad y habrán valores de X para los cuales esa desigualdad no se invierta. Entonces hacer eso es un paso incorrecto. Sería un paso errado. Entonces por ahí no va la cosa. Borremos eso. Por ahí no va. Otra cosa que se les ocurre es la aplicación de puntos críticos. Pero ¿cómo yo aplico puntos críticos? Porque para hacerlo yo tengo que tener obligatoriamente una franja establecida, que es la franja del cero. El cero es un punto, me permite encontrar puntos críticos porque yo sé que lo que está a la derecha del cero es positivo, lo que está a la izquierda del cero es negativo. Y el problema es que aquí yo no tengo un cero. Si yo tuviera un cero aquí, yo tengo aquí menor o igual que 2, pero si yo tuviera un cero aquí, en ese momento yo puedo usar puntos críticos porque hay una franja marcada con el cero y yo puedo aplicar el criterio de los signos y no hay ningún problema. Pero bueno, no es el caso. No tenemos el 0, lastimosamente. Tenemos un 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno de los criterios que podemos utilizar es pasar, es decir, hacer que este 2 quede del lado izquierdo de la desigualdad, ¿sí? De modo que vamos a obtener x menos 2 sobre x menos 2 menor o igual que 0, restando a ambos lados de la desigualdad 2. Listo. Luego, al hacer eso, nosotros podemos sumar las fracciones tranquilamente con los criterios que ya conocemos, ¿verdad? Es decir, que yo puedo sumar las fracciones con mínimo como múltiplo x, de modo que aquí yo voy a tener esta fracción de acá. Y ahora sí, aparentemente puedo jugar un poco con los puntos críticos, ¿no? Ahora, para jugar con los puntos críticos, tengo aquí una interrogante. ¿Cuáles son mis puntos críticos? Para ello yo tengo que ver para qué valores de x se hace 0 el numerador y para qué valores de x se hace 0 el denominador. ¿Cómo hago eso? Igualando a 0 cada cosa. Es decir, igualando a 0 el numerador, igualando a 0 el denominador. ¿Sí? Por el lado derecho, la parte del denominador, yo no tengo problema. Yo ya sé que un punto crítico en mi ejercicio es 0. Pero por el lado izquierdo sí tengo un problema porque no está tan claro para qué valores de x esa expresión me da 0. Por lo tanto, yo tengo que resolverla de a poco para observar si existe una franja de valores o existen valores, existen valores puntuales, ¿no? ¿Y cuáles son esos valores? Exactamente, ¿no? Entonces tengo que irme a resolver una ecuación con valores absolutos. La ecuación valor absoluto de x menos 2 es igual a 2x. ¿Ok? En este caso, para resolver esta ecuación, vamos a aplicar la definición de valor absoluto. Un valor absoluto solamente puede tomar
puede tener dos opciones. Es decir, que lo que esté dentro del valor absoluto sea mayor o igual que cero, o lo que esté dentro del valor absoluto sea menor que cero. Esta técnica es muy utilizada para romper las barras de valor absoluto porque me permite deshacerme de ellas. Esas barras son aquellas que a mí no me dejan manipular la expresión algebraica, ¿sí? Para deshacernos de esas barras, simplemente la técnica es utilizar definiciones. Entonces, nosotros sabemos que siempre que lo que esté dentro del valor absoluto, siempre que eso que esté dentro del valor absoluto, es decir, x menos 2, sea mayor o igual que 0, sea mayor o igual que 0, vamos a escribirlo aquí, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener, cuando esto ocurra, al mismo tiempo va a pasar lo siguiente, mi ecuación se va a transformar en x menos 2 igual a 2x. Pero mucho ojo, porque yo puedo tener esto, o también puedo tener el otro caso. Mi otro caso es que x menos 2 sea menor que 0. Vamos con ese caso, x menos 2. Si x menos 2 es menor que 0, al mismo tiempo, ¿qué va a ocurrir? Y digo al mismo tiempo con énfasis porque estoy usando el operador lógico y. Esos operadores lógicos son importantes a la hora de resolver inecuaciones, ya que van a determinar si al final de todo yo uno conjuntos o los intersecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos x menos 2 menor que 0 y simultáneamente, cuando eso pasa, ¿qué pasa cuando yo le meto un valor negativo o menor que 0 al valor absoluto? Bueno, el valor absoluto lo que hace es cambiarle de signo a la expresión que está dentro de él, que en nuestro caso es x menos 2, quedando la ecuación de este modo. Entonces, vamos a ver, por la primera parte, es decir, en el primer paréntesis tenemos x, valor absoluto de x mayor o igual que 2, mayor o igual que 2, y si resolvemos esa ecuación, tenemos que x vale menos 2. ¿De acuerdo? O también, ¿cuál es la otra opción? Que x sea menor que 2, pero al mismo tiempo, resolviendo esta ecuación de aquí, sería menos x más 2 igual a 2x. Resolviendo esto, tendríamos que x vale 2 tercios. Vamos a escribirlo directamente, el valor de x, ¿ok? Pongamos aquí que x vale 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son mis puntos críticos? De hecho, por eso yo hice este análisis, ¿no? Para saber cuáles son mis puntos críticos. Por el lado izquierdo tenemos esto de aquí. X mayor o igual que 2 y al mismo tiempo x igual a menos 2. ¿Eso puede ocurrir? Eso no puede ocurrir. Eso es una contradicción, ¿verdad? No puede ser que x al mismo tiempo sea mayor o igual que 2 y al mismo tiempo sea igual a menos 2. Por lo tanto, nosotros ignoramos eso. Si hablamos en términos de lógica matemática, esto es una proposición que siempre es falsa, ¿verdad? Y aquí tenemos falso con o, con otra proposición, que de hecho esa proposición sí puede ser verdadera, de hecho lo es una proposición verdadera, porque x sí puede ser 2 tercios y al mismo tiempo puede ser menor que 2. Entonces es una proposición verdadera. Nosotros sabemos que cuando hacemos una disyunción entre una proposición falsa y una proposición verdadera, el resultado es aquella proposición verdadera, ¿sí? Entonces, tenemos que el resultado de esta operación lógica es simplemente el resultado que tenemos de esta operación, es decir, de x menor que 2 y al mismo tiempo x 2 tercios. ¿Cuál es el punto que cumple con esto? El único punto que cumple con eso, es decir, que sea 2 tercios y que sea menor que 2, es x igual a 2 tercios. Entonces, ese será mi punto crítico. Bien. Ok, entonces en nuestra metodología, lo que hicimos aquí es, primero, vamos a ponerlo con color rojo, ¿ok? Lo primero que hicimos fue, en resumidas cuentas, manipular la expresión para yo obtener un 0 del lado derecho, ¿de acuerdo? Luego me di cuenta que tengo que encontrar puntos críticos y para encontrar esos puntos críticos hice un análisis de cuándo se hace 0 el denominador y cuándo se hace 0 el numerador. Ese análisis está aquí.
Y hemos encontrado que se hacen 0 en dos casos, cuando x vale 2 tercios o cuando x vale 0. Esos son mis puntos críticos. Si yo hago un análisis con esos puntos críticos, un análisis de signos, ubicándonos en la recta numérica, si aquí tengo mi punto crítico 0 y aquí tengo mi punto crítico 2 tercios, yo divido mi región en tres partes. Ahora tengo que averiguar cuál de esas partes tomar. Es decir, primero, tenemos que notar algo interesante, que el punto crítico 0 está bien como punto crítico, pero no puede ser parte de la solución, porque el 0 está en el denominador. Al estar en el denominador, obligatoriamente el 0 no puede estar incluido en mi solución, entonces nosotros colocamos paréntesis abierto a la derecha, paréntesis abierto hacia la izquierda, diciendo que no estamos incluyendo el 0, ¿verdad? Cuando yo coloco paréntesis siempre en un número, simbólicamente dentro de la recta numérica, lo que estoy diciendo es, paréntesis a la derecha, paréntesis a la izquierda, no puedo incluir el 0, simplemente lo estoy ignorando, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el 2 tercios. El 2 tercios, ¿será que puede estar incluido dentro de mi paquete, dentro de mi solución? Porque el 2 tercios es un valor con el cual se hace 0 el numerador. Recordemos de dónde lo obtuvimos. Es un valor con el cual mi numerador se hace 0. ¿Hay problemas con que el numerador se haga 0? No hay ningún problema, porque si el numerador se hace 0, yo voy a tener aquí, ¿verdad? Cuando hablo de numerador, vamos a referirnos a esto. Numerador y denominador, ¿ok? Si el numerador aquí se me hace 0, lo que yo voy a tener es un 0 sobre algo que de hecho va a ser distinto de 0 porque estamos analizando que x vale 2 tercios. 0 sobre algo distinto de 0 me va a dar 0. ¿Y 0 es menor o igual que 0? Sí, satisface la expresión. Al satisfacer la expresión, no hay ningún problema con que x sea 2 tercios. Por lo tanto, yo a 2 tercios sí lo incluyo. Y cuando yo digo que incluyo un número, yo tengo que poner corchete para la izquierda, corchete para la derecha. Estoy diciendo que incluyo al punto. Ahora, una vez hecho esto, analizando la expresión que está resaltado en amarillo, nosotros podemos hacer un análisis de signo probando con números en cada una de las partes en que quedó dividida mi recta numérica. Por ejemplo, a la izquierda del 0 podemos probar con -1. A la derecha del 0 y a la izquierda de 2 tercios al mismo tiempo, podríamos probar 2 tercios aproximadamente 0.66666. Entonces podríamos probar cuando x vale un medio. Y a la derecha de 2 tercios podríamos probar con un valor sencillo como el 1, por ejemplo. Entonces, si nosotros probamos la expresión resaltada en amarillo con -1, vamos a obtener. Es más, vamos probándola aquí. Si yo reemplazo -1, -1, -2 en valor absoluto, -1, -2 en valor absoluto, -2 por -1 sobre -1, ¿qué es lo que voy a obtener? -2 menos 1 en valor absoluto sería -3. Con valor absoluto me da 3 positivo. -2 multiplicado por -1 me va a dar +2 positivo. Dividido para -1, esto da como resultado, da -5. ¿De acuerdo? 3 de un lado, por acá me dio 2 positivos, serían 5. 5 sobre el negativo me va a dar negativo. En pocas palabras, esta región me queda una región negativa. Ahora, una región, la región de en medio, ¿no? Entre 0 y 2 tercios, al reemplazarla con un medio, ¿cuánto nos va a quedar? Reemplacemos con un medio. Me va a quedar un medio menos 2, en valor absoluto, menos 2 por un medio. Y todo esto dividido entre un medio. ¿Eso a qué es igual? Veamos, un medio menos 2 sería un número negativo. Si hacemos un medio menos 2, vemos mínimo con un múltiplo, me queda -3 medios. Bueno, son operaciones sencillas, por eso las hago rápido, ¿verdad? Sería -3 medios, en valor absoluto sería 3 medios. 3 medios menos 2 sobre 2, eso es 1, dividido para un medio. Sin darle tanta importancia al número final, démonos cuenta que 3 medios es 1.5, ¿verdad? 1.5 menos 1 me va a dar 0.5, que es positivo. Abajo tengo algo positivo en el denominador, va a salir un número positivo. Entonces aquí tengo positivo. Si realizamos exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, ahora probando con un valor a la derecha del 2 tercios, que puede ser el 1, un valor sencillo, vamos a notar, lo pueden hacer en sus casas, que del 2 tercios a la derecha vamos a obtener un valor negativo. Una vez que tenemos este mapa de signos, nosotros podemos ya interpretarlo.
En nuestra expresión pintada de amarillo, que la voy a encerrar ahorita de rojo, ¿sí? Necesitamos que esa expresión sea menor o igual que cero. Para que sea menor o igual que cero debería ver yo cuáles son las franjas negativas. ¿Cuáles son esas franjas negativas? Serían la franja del menos infinito, es más, la voy a pintar ahorita, desde el menos infinito hasta el cero, unido a la franja del 2/3 al más infinito. Entonces, mi solución, mi conjunto solución AP de X, que resuelve mi desigualdad, mi AP de X que resuelve mi desigualdad, los valores para los cuales, de X para los cuales mi desigualdad es cierta, serían del menos infinito hasta el cero, sin incluir el cero, ojo que hago énfasis en sin incluir el cero, unido ¿a quién? A del 2/3, incluido el 2/3, hasta el infinito. Esa sería mi respuesta. Todo ese conjunto de ahí. Ahora vamos a ver cuál de las respuestas es la correcta. Menos infinito al 0 unido al 2/3 menos infinito, incluido el 2/3 sin incluir el 0, corresponde a esta respuesta de aquí. Listo. Y con esto queda concluido el problema de la pregunta número 2 de esta prueba de salida. Muchas gracias por todo. Ahorita vamos con la pregunta número 3. Veamos qué dice este tema. Un turista viaja a Moscú cada 18 días y otro cada 24 días. Entonces tenemos dos turistas, ¿no? Uno viaja cada 18 días y otro cada 24 días. Si hoy han arribado los dos a esta ciudad, es decir, que al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo, turista 1 y turista 2 están dentro de Moscú. ¿Ok? Luego, ¿qué me dicen? Si hoy han arribado, la cantidad de días, me preguntan, la cantidad de días que deberán transcurrir para que vuelvan a arribar nuevamente los dos es... Ah, ok. Interesante. Me están preguntando en cuántos días se vuelven a encontrar. Ok. Entonces, la primera cosa que hay que analizar es que el turista 1 viaja cada 18 días. Es decir, que en intervalos de 18 días él va a llegar a Moscú. Si él parte desde aquí, desde este punto, y aquí pasan 18 días, él aquí llega a Moscú. ¿De acuerdo? Luego transcurren otros 18 días y llega a Moscú. Luego transcurren otros 18 días y él llega a Moscú, y así, siguiendo ese patrón, sabremos que de 18 en 18, en algún momento, digamos que aquí, en la franja roja, en algún momento él se va a topar con el otro turista. Todavía no sé cuándo, sin embargo sé que al ir de 18 en 18 se va a topar con él. Y la pregunta es que, bueno, que el hecho de que él vaya 18 en 18 significa que en cada momento que él llega a Moscú han pasado una cantidad de días que es un múltiplo de 18. Démonos cuenta que en la primera vez que él va a Moscú pasan 18 días, múltiplo de 18. Cuando ha pasado en su segunda visita, han pasado 18 días más, obviamente. Entonces tendremos 36 días, que es 18 por 2, múltiplo de 18. Cuando ha pasado 18 días más y él se va su tercera vez a Moscú, han pasado 3 veces 18, es decir, 3 por 18, múltiplo de 18. Es decir, que yo no sé cuándo se van a topar, pongámosle ahí la franja roja, sin embargo lo que sí sé es que se toparán en algún múltiplo de 18, en un día que sea múltiplo de 18, es decir, 18 multiplicado por algún entero A, y entero positivo de hecho, o algún entero positivo A, 18 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, no sé, en algún momento se han de topar. Lo mismo acontece con el turista 1, con el turista 2, perdón. Si hacemos exactamente el mismo análisis, él en cambio viaja cada 24 días, cada 24 días, cada 24 días, no lo sé. Viaja cada 24 días en paquetes de 24. Lo que sí sé es que al hacer ese patrón, al seguir ese patrón, se van a topar en una franja, en la misma franja, donde se top de días, es decir, en el mismo día donde en Moscú, donde fue el turista 1 en Moscú. Ahora, yo no sé a ciencia cierta cuándo será. Lo que sí estoy seguro, haciendo el mismo análisis con el turista que hicimos con el turista 1, es que habrán pasado una cantidad de días que sean múltiplos de 24, perdón, escribí 36, sería múltiplo de 24, porque él va de 24 en 24, es decir, que será 24 por algún B
entero positivo, un 24 por algo, ¿no? Es un múltiplo de 24. Ok, y entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando una cantidad de días que sean, para que se topen ellos, ¿verdad? Esa cantidad de días debe ser tanto múltiplo de 18 como múltiplo de 24. Entonces, lo que yo estoy buscando es un múltiplo de ambos, es decir, un múltiplo de 18 o un múltiplo de 24. Ahora, si yo quiero saber cuál es la primera vez que ellos se encuentran, ese múltiplo no puede ser, no pueden ser todos, porque si, obviamente ellos se van a topar muchas veces y siguen haciendo lo mismo siempre, ¿verdad? Pero de todos esos múltiplos de 18 y 24, a mí me interesa la primera vez que se vuelven a encontrar. Es decir, me interesa el mínimo múltiplo que tienen en común. Es decir, me interesa el mínimo con un múltiplo. Por lo tanto, para resolver este problema utilizaremos esa técnica, el MCM, ¿de acuerdo? Sabemos que el MCM entre 18 y 24 lo podemos calcular siguiendo el siguiente algoritmo. Sacamos mitad 9, 12. Tercera 3, 4. Tercera 1, cuarta 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi MCM? Sería 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 4, 72. El MCM da 72. Quiere decir que cuando pasen 72 días, se volverá a encontrar en Moscú tanto el turista 1 como el turista 2. Porque ha transcurrido un múltiplo de 18 días con una cantidad de días que también es múltiplo de 24 y ha sido la menor posible. Entonces la próxima vez que se encuentre será dentro de 72 días. Y eso es la resolución del problema 3. Entonces, ahora vamos con la pregunta número 4. Ok, veamos de qué se trata. Dice aquí, considerando los valores para los cuales está definida la expresión algebraica, y me dan esa expresión de ahí, que es tiene una división como operación principal, ¿verdad? Esta división de aquí. Y me dicen algo interesante que me gustaría resaltar. Me dicen, considerando los valores para los cuales está definida esa expresión. Lo que me está diciendo es que, ¿sabe qué? Usted no se preocupe por ciertos detallitos. ¿Qué detallitos? Por ejemplo, si yo a usted le pongo 1 menos p sobre 1 menos p, y usted simplifica así por así, eso está errado, está mal. Porque lo correcto es que usted tome en cuenta que p debe ser diferente de 1. Es decir, si usted quiere hacer eso, usted tiene que decir, es verdad, esto es 1, siempre y cuando p sea diferente de 1. Porque si p fuese 1, lo que yo tuviera ahí es una división de 0 para 0, y 0 para 0 no me da 1, ¿sí? Así de sencillo, no me da 1, la división para 0 no está definida. Es por ese motivo que, para evitarnos estar analizando ese tipo de detallitos minuciosos y pequeños, lo que hacemos es simplemente ignorarlos, dado que el ejercicio me está diciendo, ¿sabe qué? No se preocupe por eso, usted simplemente reduzca la expresión, simplifique y ya considere que están solucionados todos los problemas que pueden existir por valorcitos que pueda tomar P, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dividir esta expresión en dos partes para simplificarla. En una parte 1 y en una parte 2. Resolvamos primero la parte 1. ¿Qué tenemos aquí? Una resta de fracciones algebraicas multiplicadas por p cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resolvemos una resta de fracciones? Como lo hemos hecho toda la vida, con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 1 más p y 1 menos p es 1 menos p por 1 más p. Si yo divido eso siguiendo el procedimiento común para resolver restas de fracciones, divido para 1 menos p y eso lo multiplico por 1 más p. El resultado que voy a obtener es 1 menos p por 1 más p dividido para 1 menos p me da 1 más p. Por 1 más p voy a obtener 1 más p al cuadrado. Menos, divido ahora el mínimo común múltiplo para 1 más p. Se va a simplificar el 1 más p y me queda 1 menos p. Pero al multiplicarlo por el 1 menos p del numerador, lo que voy a obtener es 1 menos p, perdón, 1 menos p, vamos a escribirlo con azul, al cuadrado. Y esto, a su vez, todo esto está multiplicado por p, ¿ok? Cuadrado, por p cuadrado. Ahora, resolvemos lo que está dentro de esos corchetes. ¿Qué es lo que está dentro? Tenemos una diferencia ahí de 2 cuadrados. Bueno, podríamos factorizar, sin embargo, vamos a resolver cada cuadrado de cada binomio. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es
el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos, usaré paréntesis por si acaso. ¿Por qué? Porque hay un signo menos afuera, tengo que tener cuidado con eso. Menos 2 por p, el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo esto está dividido para 1 menos p por 1 más p. Y finalmente esto en total está multiplicado por p al cuadrado. Ahora, ¿a qué es igual esto de aquí? Vamos reduciendo un poco más aquella expresión. Tengo 1 más 2p más p cuadrado, rompiendo ese paréntesis con el menos, todo cambia de signo. P cuadrado sobre 1 menos p por 1 más p. Y esto multiplicado por p cuadrado. Seguimos en la línea inferior. ¿Esto es igual a qué? Podemos simplificar términos semejantes. Por ejemplo, p cuadrado menos p cuadrado se cancela. 1 menos 1 también se cancela. Y 2p más 2p es 4p. Ok, entonces tengo 4p dividido para 1 menos p por 1 más p. Y a su vez multiplicado aquí afuera por p cuadrado. Voy a ponerlo aquí, p cuadrado. Es decir que tenemos el p cuadrado está multiplicando al numerador, ¿cierto? Se sobreentiende que el p cuadrado tiene un denominador 1, ¿ok? Multiplicando al numerador, perdón, tenemos 4p al cubo. 4p cuadrado por p, 4p, perdón, por p cuadrado sería 4p al cubo. Esto queda dividido para 1 menos p por 1 más p. Y ese sería el resultado final, ya no puedo reducir más. Sería mi resultado de la expresión 1, que lo voy a encerrar aquí en un cuadrado rojo y lo voy a resaltar para tenerlo en cuenta más adelante. Ahora vamos con la expresión 2. La expresión 2 avanzamos un poco más rápido. Es una multiplicación donde dentro de esa multiplicación, dentro de cada factor de la multiplicación tenemos una resta. Entonces vamos con el primer factor y con el segundo. A ver, veamos. El primer factor, ¿qué me dice? 1 más p sobre 1 menos p menos 1 por 1 menos 1 sobre 1 más p. ¿Ok? ¿Esto es igual a qué? Vamos con el primer factor. Mínimo común múltiplo es 1 menos p. En el primer factor, ¿verdad? El primer factor es este que está aquí. Mínimo común múltiplo en esa resta. Acentuamos aquí la resta. En esa resta sería 1 menos p. 1 menos p dividido para 1 menos p me da 1 multiplicado por 1 más p es 1 más p. Se sobreentiende que el denominador del 1 es 1. 1 menos p dividido para 1 es 1 menos p multiplicado por 1 es 1 menos p. Entonces aquí tenemos menos, ojo que aquí hay un menos, 1 menos p, y uso paréntesis porque siempre que tenga un signo menos adelante ahí esperándome, debo usar paréntesis para tener cuidado con los signos y que no me queden signos erróneos. Y en el segundo factor, que sería este de aquí, tenemos que el mínimo común múltiplo en esa resta es 1 más p. 1 más p, asimismo, ¿verdad? Se sobreentiende que el denominador es 1. 1 más p para 1 es 1 más p por 1, 1 más p, menos 1 más p dividido para 1 más p es 1, por 1 me da 1. Ahora sigamos con cada factor. En el primer factor, nuevamente, yo puedo reducir eso. Lo vamos a hacer un poco aparte para hacerlo más rápido. Eso es 1 más p menos 1 más p, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a cancelar el 1 y me va a quedar p más p, que es 2p. Entonces voy a tener 2p dividido para 1 menos p. Ahora sí, ya lo que lo hicimos aparte, borramos eso porque ya sabemos que nos va a quedar 2p. Y en el segundo factor, ¿qué es lo que obtenemos? El 1 aquí se cancela con el 1. 1 menos 1 se cancela y me queda p sobre 1 más p. ¿Ok? Numerador multiplicando. En una multiplicación tenemos numerador por numerador. Me queda 2p cuadrado sobre 1 menos p por 1 más p. Y ese sería el resultado final de mi segunda parte, ¿verdad? De mi parte número 2. La vamos aquí también a resaltar. Ahora veamos cómo unificar ambas partes, ¿no? Porque recordemos que la parte 1 con la parte 2 estaban dentro de una división, con una operación de división. Entonces, lo que vamos a hacer es esa operación de división, la transformamos a una multiplicación y la resolvemos como cualquier multiplicación de fracciones algebraicas. Vamos a ver. En la última parte sería
Finalmente, vamos a poner finalmente, escribir 1 dividido para 2, es decir, la expresión 1 dividida para la expresión 2 es lo mismo que escribir la expresión 1 multiplicado por el inverso multiplicativo de la expresión 2. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos escribiendo todas las expresiones. Expresión 1, ¿qué tenemos? Ok, 4p al cubo, me había quedado 4p al cubo sobre 1 menos p por 1 más p. Y la expresión 2 invertida, ¿de acuerdo? Tenemos que invertirla para llevarla a una multiplicación. Sería 1 menos p por 1 más p, ¿verdad? Esta expresión que está aquí invertida, dividido para 2p cuadrado. Finalmente se va a cancelar 1 menos p con 1 menos p en este producto. Se van a cancelar algunas cosas, porque acá también 1 más p con 1 más p se cancela. Y arriba tengo p al cubo sobre p al cuadrado, que sabemos que potencias de igual base que se están dividiendo, ¿verdad? Porque hay una división ahí. Tengo p al cubo en el numerador, p al cuadrado en el denominador. ¿Qué va a pasar aquí? Se restan esos exponentes y me va a quedar p, nada más, porque 3 menos 2 es 1, p a la 1 es p. Y finalmente, entre los números, tenemos mitad 1, mitad 2. Finalmente me queda 2 por p, y esa es la solución. La solución sería 2p, que corresponde a la respuesta que vemos aquí. ¿Sí? Esa sería la solución del problema número 4. Ahora ya podemos ir para el último ejercicio de la prueba de salida. Vamos a ver cuál es. ¿Qué nos dice este ejercicio? Vamos viendo. Dice aquí, en una progresión geométrica, el tercero y el séptimo término son 124 y 31 cuartos respectivamente. En este tipo de problemas a mí me gusta anotar los datos que tengo para tener más organizada mi información. Y luego ver, con la información que dispongo, qué podemos hacer. Aquí me indica que el tercer término es 124. ¿Eso cómo lo represento? Yo digo a sub 3, ¿verdad? El tercer término de la progresión es 124. ¿Sí? Es decir, que hablamos de una progresión que se ve así, ¿verdad? A sub 1, a sub 2, a sub 3, así, así, así. Y el otro dato que me dan es que el séptimo término es 31 cuartos. Esto lo puedo expresar como a sub 7 por ser el séptimo término, y me dice que es 31 cuartos. Ok. Luego me dice el valor del décimo primer término de dicha progresión es... El décimo primer término ocurrirá cuando n valga 11. Es decir, a sub 11 es lo que me piden. Eso es lo que yo tengo que encontrar. Ahora, si necesito encontrar el término en la posición 11, nosotros tenemos que recurrir a qué ecuación de las progresiones geométricas. Sabemos que existe una ecuación para calcular cualquier término en una progresión geométrica, aquella fórmula del término enésimo. Entonces vamos a recurrir a ella, recordando que el término enésimo en una progresión geométrica es igual al primer término de dicha progresión por su razón elevado a la n-1. ¿Ok? Esta ecuación que está aquí la vamos a tener muy presente en este ejercicio. Borremos esta partecita de aquí. Ya sabemos que se trata de una progresión geométrica de ese tipo. Y finalmente, vamos a comenzar. El término sub 11, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? ¿A qué es igual, según la ecuación del término enésimo? Al primer término por r elevado a la n-1. Pero como n vale 11 en este caso, 11 menos 1 vale 10. Entonces mi término enésimo será a sub 11. Mi término enésimo cuando n vale 11 será a sub 11 igual a sub 1 por r a la 10. Y eso es lo que quiero encontrar. Pero hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no tengo quién es a sub 1 y no tengo quién es r. Entonces yo no sé cómo calcular a sub 11 todavía. Aún no puedo, no es posible. Entonces, esto que está aquí, lo vamos a dejar pendiente. Porque me di cuenta que aún no puedo calcular lo que me solicitan. Ok, quedando pendiente, vamos viendo para qué nos proporcionan tanta información.
¿Será que esa información nos es útil para calcular las cosas que nos hacen falta? Debe serlo. Vamos a utilizar cada una de ellas. Por ejemplo, A sub 3 dice que es 124, entonces representemos A sub 3 en términos de la fórmula del término enésimo, que sería A sub 3 igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1, pero para el término A sub 3, n vale 3, por lo tanto aquí tendría r al cuadrado. Si hago lo mismo con A sub 7, yo voy a tener que A sub 7 es A sub 1 por r elevado a la n menos 1, para A sub 7, n vale 7, 7 menos 1, 6. Siguiendo la fórmula y siguiendo los datos que tengo, A sub 3 vale 124 y me quedaría 124 igual a sub 1 por r al cuadrado. Y A sub 7 que vale vale 31 cuartos, más bien, vale 31 cuartos, sería igual a A sub 1 por r elevado a la sexta. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué hacemos entonces? Cuando tenemos un sistema de ecuaciones que se llama, y tenemos que resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, una técnica común es intentar mezclar ambas ecuaciones a través de operaciones matemáticas. Por ejemplo, yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, y luego se van a dar cuenta por qué. Voy a dividir ambas ecuaciones. ¿Cómo? Voy a colocar la ecuación de la derecha aquí, primerito. A sub 1 por r a la sexta. Y la ecuación de la izquierda aquí abajito. 124 igual a sub 1 por r al cuadrado. Y voy a hacer una operación de división en ambas ecuaciones. ¿Me conviene? Claro, porque en el momento que yo divida ambas ecuaciones, al dividir el término que está en el lado derecho, se me va a simplificar el a sub 1 y se me va a reducir la expresión r a la sexta sobre r al cuadrado, eso es r a la cuarta. Me voy a quedar con una sola variable de modo que ya pueda encontrar esa variable. Entonces, haciendo aquella división, vamos a tener del lado izquierdo 31 cuartos dividido para 124. Esto es igual, se simplifica sub 1 como lo mencionamos y queda r a la sexta sobre r al cuadrado, que es r a la cuarta. Ahora, se sobreentiende que aquí hay un 1, multiplicamos los extremos, multiplicamos los medios y me queda 31 sobre 4 por 124. Y aquí viene una recomendación. No multiplique 4 por 124. Déjelo ahí quedito, tal como está. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted multiplica, comienza a llenarse de números grandes. Y no es conveniente que usted en matemáticas se llene de números enormes. ¿Sí? La idea es tener todo lo más simplificadito posible, lo más desmenuzadito posible. En términos de factores, me ayuda a tener una expresión en términos de factores. ¿Por qué? Porque luego puedo simplificarlos y de ese modo ya no tengo que lidiar con números grandes y no complicarme la vida. Ese sería un consejo que podríamos tomar de lo que estamos haciendo. En este caso decidí no multiplicarlo y demos cuenta que vamos a aplicar aquel consejo, porque el 124 que está aquí se puede simplificar con este 31. Si usted se fija, 124 es 4 por 31. Es decir, que 124 lo puedo descomponer así. Si usted no me cree, multiplique 4 por 31, le va a dar 124. Entonces, puedo dividir arriba y abajo para 31, es decir, tanto el numerador como el denominador para 31, obteniendo arriba 1 y abajo me queda 4 por simplemente 4, igual a r a la cuarta. Ahora sí, bueno, 4 por 4 es un número pequeño, ya, multipliquémoslo. Y aquí me queda algo sencillo, ¿no? La raíz cuarta, porque vamos a tener que sacar raíz cuarta para resolver esta ecuación. Sería un medio, ¿verdad? Entonces r me queda que es un medio. Interesante, acabo de encontrar cuál es la razón de la progresión geométrica en base a los datos que me proporcionó el problema. Vamos borrando esta parte de aquí. Y bueno, ahora necesito saber quién es A sub 1, porque recuerden que lo que quería encontrar yo era A sub 11, ¿no? Y para A sub 11 requiero de A sub 1 y de R. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tomemos una de las ecuaciones que teníamos, qué sé yo, tomemos la más sencilla, tomemos esa de ahí. ¿Y aquí qué tenemos? Que 124 es igual a sub 1 por r al cuadrado, pero yo ya sé quién es R. ¿Quién es R? Es más, vamos a escribirlo con azul para seguir en la misma línea de colores, ¿ok? Sería 124 igual a sub 1 por la razón que es un medio elevado al cuadrado, me dice ahí. Esto sería 124 es igual a sub 1 por un cuarto,
O sea que A sub 1 vale 4 por 124. Siguiendo el consejo que les di hace un momento, dejémoslo eso ahí y no multipliquemos el 4 por el 124 para no llenarnos de números que sean muy grandes y nos represente una pérdida de tiempo probablemente. Ahora sí, con los valores ya de A sub 1 y de... Aquí, nótese que es una multiplicación, ¿no? Con los valores de A sub 1 y de R, nosotros ya podemos ir a calcular el término en la posición 11. ¿Cuál es ese término? A sub 11 es igual a sub 1, que es 4 por 124. 4, voy a ponerlo aquí con paréntesis, por 124. Multiplicado por R a la 10. Pero R, ¿quién es? R es un medio. Entonces tenemos aquí un medio a la 10, ¿ok? Bien, entonces A sub 11, ¿qué cosa es? ¿Será que ya puedo multiplicar? Todavía no. ¿Por qué? Tenemos un 2 a la 10 por ahí que va a salir. Entonces, para no estar ahí con números grandes y que estar multiplicando y dividiendo para cosas que nos van a quitar tiempo, ¿qué tal si factorizamos cada uno de los números? ¿De acuerdo? Llevándolo a potencias de 2 de manera que yo pueda simplificar con potencias de 2. Por ejemplo, yo sé que 4 es 2 al cuadrado, entonces simplemente yo escribo el 4 como 2 al cuadrado. Y ya vimos que 124 lo puedo expresar como 31 por 4. 31 por 4 sería 31 por 2 al cuadrado. Entonces yo esto lo puedo escribir como 31 por 2 al cuadrado. Multiplicado por, bueno, 1 a la 10, ¿cuánto es? Es 1, pero 2 a la 10 no lo vamos a calcular. Simplemente sabemos que es 2 elevado a la 10. Entonces, A sub 11 en el numerador me queda 2 a la cuarta por 31 y en el denominador me queda 2 a la 10. Entonces, ¿qué tengo? Me queda 31 sobre 2 elevado a la 10 menos 4 es 6, 2 a la sexta. Y 2 a la sexta ya es un número que fácilmente sabemos que es 64, lo podemos calcular. Entonces 31 sobre 64. Y esta sería la respuesta, que de hecho corresponde a lo que vemos ahí en una de las opciones. Ahora, ya que ya tenemos la respuesta, simplemente se me acaba de ocurrir algo que le permite también encontrar el valor de A sub 11 sin necesidad de haber encontrado A sub 1. Simplemente como un dato adicional, un artificio que podríamos tomar en cuenta para futuros problemas podría ser el siguiente. Nótese que yo ya tengo, miren la ecuación de aquí. Es más, la voy a encerrar con rojo. Miren la ecuación de aquí. Ojo, el problema ya terminó, ¿no? Ya tenemos la respuesta. Estoy dando otro camino por si acaso usted en futuros problemas lo puede utilizar. Por ejemplo, aquí tengo 31 sobre 4 igual A sub 1 por R a la 6. Pero recuerden que lo que yo quería que era A sub 1 por R a la 10. Y aquí yo tengo A sub 1 por R a la 6. Entonces con el valor de R yo ya puedo multiplicar a R a ambos lados por un valor de tal manera que me quede lo que yo quiero hallar finalmente, que es A sub 1 por R a la 10. ¿Ok? ¿Por qué valor de R sería ese? Sería R elevado a la cuarta, ¿sí o no? Porque si yo multiplico por R a la cuarta a ambos lados de la igualdad, R a la cuarta aquí, R a la cuarta acá, me queda algo interesante. Tengo aquí A sub 1 por R a la sexta por R a la cuarta, pero ¿eso qué es? Y de hecho por eso lo hice, ¿no? Lo hice, o sea, puse R a la cuarta justamente para que me... esto, porque yo sé que esta cosa que está aquí, esta expresión, es igual a sub 11, que es lo que yo necesito. Y acá tengo 31 sobre, me va a quedar abajo 2 a la cuarta es 16. 16 en el denominador por 4 en el denominador me va a dar 64. La misma respuesta que ya teníamos hace un momento, solo que ahora un poquito más corto el proceso utilizando un artificio matemático. Y con eso damos por concluida la prueba de salida número 2 de la franja horaria 1. Espero verlos en próximos videos. Muchas gracias por su atención. Bye.